tardes, bienvenidos a su canal Un Día Más para Mejorar. El tema que hoy estaremos tratando es acerca de la esquizofrenia, ya que es un tema muy mencionado pero poco conocido. Dentro de la psicosis, la esquizofrenia es una de las psicopatologías más graves, ya que aquí el paciente esquizofrénico vive una nueva realidad ajena a la percepción del espacio y el tiempo real. La esquizofrenia es un trastorno que afecta a más de 3.000 personas aproximadamente, es decir, uno de cada 100 adultos con edad superior a 18 años. Y calculando que cada año se diagnostican entre 15 y 30 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. La esquizofrenia se ha venido investigando desde mucho tiempo atrás y hasta hoy aún no podemos afirmar rotundamente y con exactitud qué es la esquizofrenia. La Organización Mundial de la Salud define como persona esquizofrénica a aquellos individuos que sin motivo aparente presentan una conducta anómala que dura más de un mes sin interrupción y que se caracteriza por distorsión a la percepción, el pensamiento y emociones. Avalándonos con la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, se puede decir que entre 3 de cada 4 casos se detectan los primeros síntomas entre los 16 y 25 años aproximadamente. La esquizofrenia afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Pues la esquizofrenia es un trastorno mental que engloba un conjunto de síntomas que la definen sin que tenga que estar todos presentes y que debe persistir de manera prolongada en el tiempo. Es una enfermedad que rompe bruscamente con la línea vital de la persona, ya que estamos hablando de un desorden cerebral que deteriora la capacidad del individuo para pensar, controlar las emociones y tomar decisiones y para relacionarse con las demás personas. Es una enfermedad crónica que tiene una larga evolución y, como es de esperarse, no afecta por igual a todos los pacientes. Como bien se sabe, la causa es el motivo por el cual se ocasiona algo. Ya en la parte médica se podría decir cuál fue el motivo que generó dicha enfermedad o trastorno en este caso. En el caso de la esquizofrenia no se puede decir con precisión cuál es la causa o el motivo que genere este trastorno, ya que se da de diferentes maneras. Lo que sí se puede decir, porque normalmente se ha visto, es que este trastorno es generado por alguna falla en el cerebro. Claro que es posible que existan varios factores que den este resultado, como bien puede ser las alteraciones en la química del cerebro. Esto se refiere cuando existe un desequilibrio en una de las sustancias como los neurotransmisores en este caso. Al momento de realizar una hipnosis, esta no se realiza con éxito. Otra de ellas puede ser las alteraciones en la forma y funcionamiento del cerebro. Esto se refiere a cuando el tamaño del cerebro es más reducido y presentan limitaciones en funcionamientos con respecto al cerebro. Otro de ellos puede ser la predisposición genética. Esta se refiere más que nada cuando es heredada familiarmente. Y pues otra de ellas puede ser la de infecciones por virus. Esto se da más que nada o se puede dar durante el embarazo, ya que la madre puede sufrir algún virus, puede llegar a tener en su sistema y este se transmite al feto. También aquí se puede incluir como por ejemplo en el momento del parto, al momento del trabajo de parto, el feto puede sufrir algún riesgo o puede beber cierto líquido y este líquido puede ocasionar este tipo de trastorno, lo cual no es como muy garantizado o muy comprobado. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las causas posibles se ha demostrado como definitiva y las investigaciones siguen continuando. Los síntomas de la esquizofrenia son subjetivos, es decir, son referentes a lo que el paciente presenta y no hay forma alguna de comprobarlos de manera imparcial. Los más recientes o los que más comúnmente se presentan son los siguientes: los síntomas positivos y negativos. Los síntomas positivos son aquellas manifestaciones patológicas que la persona sana no experimenta, como las alucinaciones y los delirios. Los síntomas negativos son las conductas normales que el paciente deja de tener por su enfermedad,
como no experimentar sentimientos, no tener voluntad propia, no tener pensamiento concreto y coherente. Otro de ellos puede ser las falsas creencias como delirios o paranoia. Como les mencionaba anteriormente, es donde el paciente, o en este caso la persona, experimenta alucinaciones. Otra de ellas puede ser la negación de la enfermedad, cambios emocionales, alteraciones de sí mismos, aislamiento, falta de motivación, angustia y depresión. En lo personal, yo creía que la esquizofrenia era un solo tema, un solo trastorno, pero a lo largo de la investigación se ha sabido que tiene subtipos. Los subtipos son esquizofrenia residual, la esquizofrenia injertada, la esquizofrenia hebefrénica, la esquizofrenia indiferenciada, la esquizofrenia paranoia y la esquizofrenia catatónica. La esquizofrenia catatónica se caracteriza por las alteraciones motoras, es decir, que se da por inmovilidad persistente y sin motivo aparente o bien se puede dar de manera agitatoria. Otra de ellas puede ser la obediencia automática, es decir, aquí todo lo que tú le pidas al paciente o todo lo que tú le digas que lo haga, lo va a hacer, te va a seguir las instrucciones tal cual, sin cuestionar, sin preguntar, sin oponerse a ello. También tenemos la esquizofrenia hebefrénica. Esto se caracteriza porque se dan ideas falsas o delirantes, se dan alteraciones del estado de ánimo. Estas se dan sin motivo alguno. Bien, el paciente puede estar calmado y de repente se nos puede como alterar. También el paciente se queja de problemas imaginarios. El paciente se queda sin voluntad propia, sin fuerzas propias para él hacer cosas como muy básicas. Otra característica más común es que esta se puede dar antes de la paranoide. Bien, por mi parte es todo. A continuación, mis compañeras les seguirán explicando del tema. Buenas tardes, mi nombre es Carmen. Yo les voy a hablar del tema de esquizofrenia injertada, que se define como esquizofrenia que aparece en los pacientes con trastorno mental. Términos relacionados pues es la apulia e hipopulia. Estos términos hacen referencia a la falta de voluntad o a la disminución de esta, entendiendo por voluntad a la posibilidad de decir entre dos o más tendencias distintas. En el paciente hipopúlico disminuye la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de iniciar acciones por sí mismo. También está actos en cortocircuito, sin reacciones cortocircuito, reacción primitiva, impulsos irresistibles, insensatos. Durante ellos el sujeto realiza actos de manera pasiva, sin saber lo que se hace, como si fuera un automata, sin reflexión, sin tener en cuenta los posibles efectos. También está la agitación psicomotriz, es la forma extra de la inquietud psicomotriz o hiperactividad, caracterizada por el aumento de los movimientos dirigidos a la consecución de un fin determinado. Y el aislamiento social, retraimiento social, se denomina así al rechazo con otras personas. Y la alogía, se habla de alogía cuando hay una ausencia o disminución del lenguaje espontáneo, una pobreza de su contenido, bloqueos, aumenta de la latencia de la respuesta. Y alucinaciones olfativas, los olores suelen ser desagradables, fétidos, pudridos, de excrementos. Estos olores pueden proceder del propio cuerpo o del mundo exterior. Alucinaciones táctiles, la esquizofrenia sigue en frecuencias a las alucinaciones auditivas. Se ha distinguido entre alucinaciones táctiles activas.
en el que el sujeto cree haber tocado objetos inaccesibles, y a la pasiva, más frecuentes, en el que el paciente cree haberlo sido tocado. Alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales pueden ser elementales, también llamadas fotopías o fotomas. El paciente ve entonces luces, llamaradas, círculos, etc., o complejos o escénicas en las que ve escasas completas. Alucinaciones alcohólicas de Wernicke. Esta enfermedad, las alucinaciones auditivas, no tiene nada que ver con las alucinaciones como tal. En este caso aparece ausencias, alucinaciones auditivas, aunque con algunas notas diferenciales como respecto a las alucinaciones de la esquizofrenia. Ambivalencia intelectual, síntoma escrito por Bleuler. Este tipo de ámbito también se puede presentar en pacientes como esquizofrenia. Y el siguiente tema es esquizofrenia residual. Define a este como una esquizofrenia que ha presentado al menos un episodio agudo en la enfermedad, pero que en el momento en el que se está siendo examinado no presenta síntomas positivos, o si la persona, estos no son muy llamativos. Términos relacionados, pues abulia e impulia, como se menciona antes. Estos términos hacen referencia a la falta de voluntad. Actos de cortocircuito, pues son relaciones con circuitos reactivos y primitivos. Agitación psicomotriz es la forma extrema de la inquietud del psicomotriz o hiperactividad. Aislamiento social, que se denomina el rechazo con otras personas. Y la logía se habla con la ausencia o disminución del lenguaje. Pues también tiene relacionado con lo que la esquizofrenia injertada, los mismos términos relacionados, y pues por mi parte sería todo. Hola, mi nombre es Frida Selene Cortés López. La esquizofrenia paranoide es el tipo de esquizofrenia más frecuente en la mayor parte del mundo, donde predominan los delirios relativamente estables, a menudo de tipo paranoide, los cuales se acompañan habitualmente de alucinaciones, especialmente del tipo auditivo, y de perturbaciones de la percepción. No hay perturbaciones del afecto, ni de la volición, ni del lenguaje, como tampoco síntomas catatónicos, o bien esta sintomatología es relativamente poco notoria. Las ideas delirantes y alucinaciones paranoides más características son las siguientes: ideas delirantes de la persecución, de referencia, de celos, genealógicas, de tener una misión especial o de transformación corporal, como voces alucinatorias que increpan al enfermo dándole órdenes, o alucinaciones auditivas sin contenido verbal, por ejemplo, silbidos, risas o murmullos. Alucinaciones olfativas, gustatorias, sexuales o de otro tipo de sensaciones corporales. Pueden presentarse también alucinaciones verbales, pero rara vez dominan. Según el DSM-5, la esquizofrenia indiferenciada es un tipo de esquizofrenia en que están presentes los síntomas del criterio A, pero que no cumplen los criterios para el tipo paranoide, desorganizado o catatónico. Los síntomas. Criterios de esquizofrenia. Se deben cumplir las pautas para el diagnóstico de la esquizofrenia. Esto implica el criterio A: 2 o más durante un mes o menos si ha sido tratado con éxito. Como ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o desorganizado, síntomas negativos como por ejemplo bulia o aplanamiento afectivo. 2. No corresponde a otro subtipo. No se trata de ningún otro subtipo de esquizofrenia, como catatónico, hebefrénico o paranoide, y por lo tanto no se cumplen sus pautas de diagnóstico. 3. Es una esquizofrenia residual o una depresión post-esquizofrénica.
No se reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o la depresión post-esquizofrénica, aunque pueda presentar rasgos de alguna de ellas. La psicoterapia para la esquizofrenia es hablar de técnicas de modificación de conducta o de modelos de creación de hábitos, que no son otra cosa que métodos por los cuales enseñar al paciente y a sus allegados a controlar las crisis, previniéndose contra ellas con el conocimiento de los síntomas de la enfermedad y con la habilidad suficiente para expresar a los familiares el estado en que se encuentra en cada momento para que estos puedan intervenir eficazmente. Un paciente enseñado a controlar su tiempo y hábitos y educado para discernir siquiera moderadamente su estado, tiene más posibilidades de sobrellevar su dolencia y de avisar a sus familiares y terapeutas en qué momento todo empieza a torcerse. Las normas que deben aplicarse para seguir esta metódica están en muchos libros y cualquier terapeuta las conoce, pero básicamente deben cumplir 3 requisitos, que son: el número 1, debe ser definible, es decir, la persona tiene que saber exactamente lo que se le exige y en qué circunstancias se le exige. Número 2, debe ser razonable, es decir, tiene que atenerse al sentido común y en tiempo y posibilidades. 3, tiene que poder aplicarse en distintas circunstancias. En cualquier caso, hay que tener paciencia y constancia, requisito que lógicamente nacen del cariño por nuestro paciente. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero que haya sido de su agrado y eso es todo en nuestra parte.